Yo la voy a llamar porque viste que yo siempre la provoco un poco. Yo siempre la provoco un poquito y esta vez me gustaría, no sé, con respecto a la construcción de la memoria, tirarle un par de temas. Yo no sé si lo que tenemos que hacer es festejar lo que se ha realizado, ¿no? Y ensalzar lo que se ha realizado en la construcción de la memoria, o marcar alguna cosa que falta. Por ejemplo, falta la ocupación de la gente de derechos humanos de las cárceles. Las cárceles están de alguna manera por fuera del sistema. Y yo creo, porque estuve leyendo muchas cosas y he recibido algunos testimonios de las cárceles, que son verdaderos infiernos, donde el derecho humano de por sí no existe. Y ¿para qué dar detalles si más o menos todos los conocemos? Digo, las organizaciones de derechos humanos se habrán metido en las cárceles y no habrán tenido ningún éxito. ¿O qué? Este es un tema. Y el otro tema es algo que se vino manejando en los últimos días, algunos elogios a la película Argentina 1985. Básicamente, dijo alguien por ahí, porque trae nuevamente este hecho para que los jóvenes se enteren un poco más todavía. Y después surgió, no sé si un cuestionamiento, surgió una especie de reflexión. ¿Está bien que una película traiga ese pedazo de memoria a la juventud? ¿Algo no hemos hecho que se necesita que una película lo haga? Bueno, digo, no la voy a provocar con esto porque seguro ella ya sabe qué decirme. Diana Cordon, ¿estás por ahí? Sí, Quique, estoy por acá. Bueno, bueno, a ver. Me causa gracia cuando te escucho siempre decir a vos lo que falta. Ajá, sí, eso es. Porque vos sabés que cuando uno pone énfasis en lo que falta, sí, es como siempre una fuente de insatisfacción, ¿viste? Sí, ok. En lo personal me refiero, sí. no en general. Por eso me causó gracia. Pero en lo personal puede ser una insatisfacción que refleje algo social o es únicamente personal. No. Yo me refiero a que a veces en la vida, digamos, está bueno que que no haya tanta distancia entre lo que uno aspira y lo que uno es. Ah, ok. ¿Me entendés? Sí, porque si no, uno se siente permanentemente mal, digamos, porque no cumple con el ideal personal. Eso es. A eso me refería, Está bien. Me resultaba gracioso en eso, en lo personal. Sí. Pero mira, yo te digo dos cosas. Lo primero es que me parece que las dos cosas que vos planteás, es interesante porque muestran, y yo eso sí tengo ganas de decirte primero, que siempre la memoria es un fenómeno en movimiento, es como la historia. Uno diría, la historia está fija porque los hechos ocurrieron. Sí. Pero en realidad, a mí me parece que la memoria y la historia está sujeta a permanentes reinterpretaciones de acuerdo a las necesidades del presente. Coincido totalmente. Eso no es un... Porque si no sería fija exactamente. La historia sería fija. Claro, y no lo es. Y no lo es. El otro día leía un artículo que no sé si lo viste, de Zizek, que me pareció muy interesante porque él decía, la Revolución Francesa, por ejemplo, puede tener diferentes lecturas en cada momento histórico. Claro, cuando en el momento en el que triunfa el neoliberalismo en el mundo, la Revolución Francesa casi pasa a dejar de tener sentido. Es decir, puedo decir que los hechos en realidad o no existieron o no tienen importancia, sino que lo importante es su interpretación y en ese contexto. Sí, yo creo que los hechos también tienen importancia, ¿no?
pero que siempre están sujetos a reinterpretación. Ok, listo, entendí, ¿no? entendí. Bueno, te quería comentar esto Sí. porque es un tema que a mí me parece interesante, que hoy, 24 de marzo, Sí. hacemos memoria por lo que pasó, pero tenemos inquietudes desde el presente que nos replantean, como por ejemplo las campañas de ideas que hubo para estimular el golpe de Estado, Sí. que tienen algo que ver con situaciones del presente. Ahí Pero está. bueno, no, Sí. comentarios de cosas que estos días me dan vuelta. Sí. Pero a lo que vos planteás, mira, yo empecemos por lo de 1985. Sí. A mí, justamente el otro día en un conversatorio hablábamos con Daniel Sayerste sobre este tema, y por lo menos lo que yo le decía es que a mí me parece que 1985 no es que le dio, sí, dio un montón de información que los jóvenes no tenían, etcétera, Ajá. pero a mí me parece que tuvo el éxito que tuvo porque en toda la sociedad, incluidos los jóvenes de las actuales generaciones, que ya es la tercera generación, Sí. tienen alguna marca de lo que ocurrió. Y entonces cala en alguna inscripción que todos tenemos de ciertos hechos. Ujú. Al margen de que pueda opinarse que sea una buena película, más o menos lo que Sí, fuere. sí, sí. Pero yo creo que tuvo esa repercusión porque opera sobre ciertas marcas históricas que están muy instaladas en nuestra sociedad. Ajá. Entonces, en ese sentido a mí me parece muy valiosa. Después creo que en cuanto a la película, que tiene una dificultad, que es que no muestra lo que fue el movimiento social alrededor de... Ajá. ¿no? Sí, La sí. calle no existió, digamos, en la película. Claro, Y claro. me parece claro. que esa es la dificultad de la película. Ujú, ujú. Sí, sí. Pero te insisto, creo que el problema no es que nos trae una novedad, sino que en todo caso reformula y retoma algo que está escrito en la memoria, ¿viste? Como Entiendo, dice Gieco, entiendo. todo Sí. queda escrito en la memoria. Sí. eso- Entonces lo que hace la película es como apretar un botón de revisión de cosas que ya más o menos tenemos instaladas. Exactamente, exactamente, y por supuesto trae para muchos jóvenes novedad, Claro. digamos, ¿no? Claro, Porque efectivamente hay muchísimos jóvenes que no tienen la más remota idea del juicio, pero tienen algo en la marca, en sí mismos, en su familia, lo que sea, de algo que ocurrió en ese sentido. A mí me parece que, y después en millones de personas que directamente vivimos lo que fue esa época, ¿no es cierto? Claro. Ahora, en eso de la construcción de la memoria, digo, ¿cómo entra esta película específicamente? ¿Construye o despierta algunas cuestiones que ya estaban? No, a mí me parece que la película sería como, yo siempre pienso en el tema de cómo el arte Sí. siempre tiene algo para decir. Ahí está. Uh-huh. ¿No? Sí. Y me parece que cualquier manifestación de arte, pero bueno, hay algunas como, qué sé yo, Guernica, que sería prácticamente un analizador de lo que fue Guernica, digamos, eso ¿no? Es, y te lleva a la Segunda Guerra Mundial y te lleva a España, las dos cosas, ¿no? A la España, a la Guerra Española, a la Guerra Civil, las dos cosas te lleva a Guernica. A mí me parece que siempre el arte tiene mucho para decir y tiene un papel de revulsivo. Ajá. Muy importante, digamos, cuando se logra, digamos, ¿no? Sí, sí. Me parece que es eso, que entonces genera una condición de posibilidad de marcar épocas, ¿no? Qué sé yo, a mí, por ejemplo, La Historia Oficial no fue una película que me gustó muchísimo, porque tenía diferencias con la concepción de la película, ¿no? Ajá. Pero no se puede, la Historia Oficial, como muchísimas películas, digamos, que se han hecho durante todos estos años, son películas que marcan
marcan algo hacia atrás y algo hacia adelante también. Sí. A mí en ese sentido me parece que el arte no visto de una manera, ¿cómo te puedo decir? No vista al modo de lo que en otra época se llamaba el realismo socialista. Claro. No, bueno, aparte de eso, estás mentando al arte, y el arte también tiene sus propias interpretaciones de las cosas. Y cuando abordan temas como este, por ejemplo, ahí siempre aparece uno diciendo, bueno, acá faltó tal cosa, no incluyeron tal otra. Es que de alguna manera lo que se ve es una interpretación. Sí. Bueno, pero eso no implica que sea completa. No. A mí me parece que el arte tiene que por eso siempre lo pienso como revulsivo, ¿me explico? Sí. Después hay algunas cosas que no logran ningún objetivo de revulsivo, pero a mí me parece que efectivamente después le faltan un montón de cosas, pero se pone en discusión. Eso es. ¿No? 1985 ha sido terriblemente discutida. Sí. Bueno, bienvenido a que sea discutida. ¿Tenés alguna opinión con respecto a derechos humanos y cárceles? Mira, justamente por eso me lo dejé para después, lo de cárceles. Mira, yo conozco, por supuesto, del tema de cárceles, aunque yo personalmente nunca trabajé en temas de derechos humanos en cárceles, pero, digamos, conozco porque, además de leer, conozco gente que trabaja en cárceles, y mucha gente que hace trabajos muy importantes, pero todos plantean lo que vos decís, que las condiciones tremendas... Tremendas, sí. Tremendas en las cárceles. Sí. Yo te digo la verdad, no sé si lo que te voy a decir es válido, pero a mí me parece que el problema, siempre lo pensé, porque pensaba siempre en las cárceles de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y siempre pensé que el problema de las cárceles es uno de los fenómenos que están tan atados al funcionamiento del Estado que si no hay cambios profundos es muy difícil que se produzcan cambios en las estructuras carcelarias. Yo creo que se pueden conseguir algunas cuestiones, ¿viste? Ya te digo, lo tengo con muchísima inseguridad, pero siempre tuve esa sensación de que el tema de cárceles, porque conozco muchísima gente, por ejemplo, la gente del CELS, sí, han trabajado mucho en cárceles, ¿no? Y hay muchísimos momentos en que, incluso desde el punto de vista oficial, se intentan algunas cuestiones, pero nunca se pudo modificar la estructura de un sistema de ese nivel de opresión, realmente de una calidad de vida terrible para las personas que están detenidas, ¿no? Sí. Entonces, me da la impresión de que ahí tiene que haber un cambio tan profundo que si no tenés políticas de Estado en serio, me parece que todos los esfuerzos se van agotando. Claro, y las políticas, como vos decís, de Estado en serio, seguramente tendrán un lugar en el desarrollo de esas políticas que no tiene que ver con el hambre de la gente en general, con el 50% de los pobres. Digamos, parecería ser que primero está esto y allá después que se pudran en la cárcel ya veremos qué hacemos. Y la verdad es que no estamos viendo qué hacemos. Sigue siendo un infierno. De acuerdo. Pero además, digamos, yo creo que son dos temas muy relacionados. Sí. En el sentido de que lo que vos decís del índice de la cantidad de medio país en pobreza, tiene algo que ver después con, digamos, con gente que después va presa, digamos, ¿no? Claro. Sí. Pero es cierto que la atención está puesta en otros temas, pero que es como si ¿sabés qué?
te voy a decir quizás una barbaridad, pero en otros tiempos, en este momento me estoy acordando de todo lo que decía Foucault. No me gusta hablar de autores, pero bueno, no importa. Sí, dale. Lo que planteaba Foucault de disciplinamiento, de vigilar y castigar, digamos, ¿no? Eso es, sí. En el que hablaba él de las instituciones de aislamiento, incluso las de salud, de aislamiento de salud mental, Sí. En el siglo XIX y XX, a principios del XX, ¿no? Y a mí me parece que las cárceles siguen siendo exactamente ese lugar que queda como aislado, como que en ese lugar no se puede contaminar con el resto. Ajá. Y vos decís, es otro mundo. Sí. Es otro mundo. Bueno, ese mundo es un mundo que se mantiene como parte de una sociedad disciplinar. Claro, y que no tiene acceso a ningún derecho humano. Porque bueno, ahí... te quiero decir algo más, que te digo que lo voy a decirte y me pone piel de gallina, que es el tema, vos fijate la propaganda que se le hizo aparentemente con críticas a Ukele. Sí, claro. Por el tema, porque eso es un verdadero campo de concentración, esas cárceles que él hace para las maras. Sí. Supuestamente para las maras, pero ya sabemos que va mucho más. Pero la pregunta que por ahí me hago es, ¿cuál? Está bien, ¿no? Se puede criticar o lo que sea, pero ¿cuál será la diferencia profunda que hay entre esas cárceles y las nuestras? Yo creo que no hay ninguna. El sufrimiento, la falta de atención, todo eso también está en nuestras cárceles. Y miramos hacia afuera horrorizados. Que se da. Sí. Lo que quiero decirte es que lo que es increíble es la apoyatura a cuando sale difundido esas cárceles, la apoyatura que hay. Sí. Bueno, a eso. Bueno, eso vos habla... que siempre me decís a mí el tema del consenso social que tienen algunas cuestiones, bueno, el problema es que en el tema de las cárceles tenés que transformar las cárceles y tenés que transformar el consenso social que avala las condiciones en que esas cárceles están y no reclamo por cambios. Sí, y no entramos en detalles de lo que son las acusaciones, las penas. Bueno, no entramos en detalle, pero eso también es una especie de agujero negro. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente, estoy de acuerdo, porque todo el tema de cómo se piensa el encierro y cómo se piensa la sanción a quienes cometen delitos mayores o menores, no hablemos de los genocidas, ¿no? Sí, no, claro. Todo eso tiene que reponerse en discusión. Muy bien. Diana, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, te mando beso grandote y como siempre te agradezco este ratito. Bárbaro, un beso grande. Chau. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Dónde? Y aquí en El Desconcierto.